Si se viviera de las excusas, quién sabe qué renta tendríamos. La razón por la que a veces no caminan las cosas es porque nosotros mismos nos hemos negado a querer colaborar, a que el resto de todo aquello que se mueve sobre nuestro alrededor pueda hacerse tangible. O tal vez para que quede más fácil de entender. Si usted quiere ver un milagro, sea parte del milagro. No espere que el milagro venga a ocurrir de forma sobrenatural. No porque, como hablábamos en un principio, no porque no existiera un Dios, o no porque Dios no pueda manifestar ese milagro en forma sobrenatural, sino por el hecho de que para empezar a ver esas grandezas, para poder querer ser alguien mejor, para que otras personas al menos puedan pensar en otra vida, en algo diferente. Quizás la primera piedra, el cimiento de todo esto, no va a darse si no hay una disposición nuestra de que esto sea así. No es sencillamente decir yo soy o no soy el idóneo para marcar una pauta o no. Realmente el hombre tiene que entender que la principal responsabilidad de lo que ocurre en su planeta y su medio es él mismo. El hombre tiene que entender que los milagros sí existen, ok, pero usted tiene que hacer muchos de ellos. Muchas veces alguien me decía, yo, usted está totalmente convencido de que hay un Dios. Usted lo puede comprobar de una manera absoluta de que existe. Yo no sé si le pueda comprobar o no la existencia de Dios. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente, para mí es tangible, para mí existe. Yo lo veo todos los días. Lo veo en situaciones que se dan a mi alrededor. Por supuesto que mi relación con Dios en los últimos meses ha sido muy buena y me ha llevado incluso a ver secretos del reino, a ver manifestaciones sobrenaturales que no me pueden hacer dudar de Él. Pero si le tuviera que explicar a alguien y tener que convencerlo, no le diría, es que yo he visto pasar esto y lo otro. No solamente le diría, afuera hay gente que necesita creer. Y así sea por ellos, yo voy a creer, porque tengo que marcarles a ellos que hay algo más en esta vida que sencillamente vivir por vivir. Porque tengo que hacerles entender a ellos que sí hay alguien que se preocupa y que sí existe un amor sobrenatural. Que tal vez no tenga la razón tangible de decirle, mírelo, aquí está, pero que yo lo puedo sentir y que yo quiero que usted lo sienta, tal cual como cuando Él me llamó. Porque yo sentí, siendo un ateo, siendo una persona incluso que llegó, tal vez yo no diría que negar la existencia de Dios del todo, más bien a estar totalmente contrario a las cosas de Él, porque no podía entender tanta injusticia. Llegué incluso a cuestionarlo. Llegué a buscar quizás otras cosas cercanas, a hechicería, a brujería, a todo ese tipo de cosas, porque yo necesitaba llevar la contraria a Dios. Y de un momento a otro, aquel hombre que cuando alguien le decía, Dios te bendiga, así cual Dios, comenzó a sentir algo en su corazón. Comenzó a sentir algo que le decía, busque iglesia, busque de Dios. Para mí fue totalmente algo abstracto que yo estuviera sintiendo eso. Yo, aquel que tenía odio y fervor en contra de las cosas de Dios. Hermano, no le voy a hablar de mi vida, pero el Señor me llamó. Y después de eso comencé a ver cosas que jamás iba a creer que yo podía verlas tangibles. Si bien es cierto, la situación en nuestras vidas a veces son las principales causas de las deserciones, de las incredulidades. Si bien es cierto, el ambiente en el que yo me mueva, en el que usted se mueve, va a afectarle. Pero todo eso se queda callado cuando Dios se manifiesta. Joven, escúcheme. Cuando Dios se manifiesta en su vida, no se va a manifestar en una forma sencilla. Dios siempre trasciende la lógica humana. Cuando usted dice, ¿por qué pasa esto? No tiene ningún sentido para mí. Esto no puede pasar. No hay razonamiento humano para esto. Delo por un hecho que es Dios. Porque Dios se sale. Es como cuando usted empieza a echar agua a un vaso. Cuando el agua empieza a salirse del borde,
es porque Dios se está manifestando. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Esa es la forma en que Dios trabaja. Si el hecho de que todas estas cosas ocurren, yo las quiero cambiar, si yo quiero ver otro mundo, si yo no quiero ver hambre, si yo no quiero, pues comencemos a evitar que esas cosas se den. Comencemos a solucionar lo que ya está hecho. Dios no se va a meter porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Y Dios prometió que usted y yo somos libres y tenemos albedrío. Y si Dios baja en este momento y soluciona todo eso, se acabó la libertad del hombre. Óigame, si todos comiéramos, nadie trabajaría. Si nadie trabajaría, nadie se acordaría. Esto sería un caos, todos tendrían todo. Y muchos asesinarían porque siempre el hombre va a querer tener más. Y por querer tener lo del hermano, como todos tienen, va a querer tener más. Y va a querer llevarse otro por encima y va a querer hacer esto. Tal vez suene cruel, pero a veces es mejor que mueran 1 millón de personas de hambre por mes a que murieran 6 millones de personas. A veces hay que entender que Dios hace proporciones. No me digan la tema por lo que le estoy diciendo. Trate de entenderlo, porque es verdad y es bíblico. Tiene que trabajarse así o el hombre se achanta y sería una autodestrucción masiva, porque es nuestra cochina mente, nuestro sucio ser, el que nos lleva siempre a querer tener más que otros, y eso nos corrompe y nos llevaría a la destrucción. Óigame, ahora empieza a entenderlo, ahora empieza a asimilarlo dentro de usted mismo. ¿Por qué razón hay hambre en el mundo? Ojo, no estoy culpando a Dios de nuevo. El responsable es usted y yo como hombres. Tenemos la solución en las manos, pero nos cuesta tanto ayudar. Y por esa razón es que queremos tener y acumular. Ahora imagínense, si hubiera una competencia donde todos tienen por igual, el hombre jamás se va a quedar quedito. De hecho, que han habido guerras malintencionadas, donde países han atacado a otros para robarles minerales y cosas que tienen, porque no pueden soportar que alguien tenga más. Equipos futbolísticos que le roban jugadores a equipos pequeños porque les ofrecen un mejor salario. No es posible que alguien esté haciendo algo mejor que ellos. En esta noche, usted tiene que hacer una determinación. Más que convencerle de los razonamientos de si existe o no Dios, lo que quiero es invitarle a que usted y yo tratemos de hacer los milagros tangibles. Cuando hablo por milagros, no le hablo de sanidades milagrosas. Eso sí es para Dios. Yo hablo de los milagros que usted y yo como hombres y mujeres podemos hacer para tener un mundo mejor. En vez de esperar que Dios se manifieste y rompa todo este esquema, rompa y el libre albedrío del hombre se contradiga al mismo de que no es eso, hombre, no es eso, hermano, hermana, no es eso, joven, es su mano, es su hacer, es su querer, es su ayuda la que va a hacer milagros en esta tierra. Y claro, Dios hace sus milagros, Dios se manifiesta, Dios está en nosotros, Dios está llevando a la iglesia a un tiempo donde se manifiestan sanidades, en un tiempo donde la gente ve lo que antes no veía. Pero más que eso, haga los milagros que están cerca de usted, como hijo de Dios, que se haga realidad. Ayude al pobre, ayude al necesitado, levante el que está en la acera, no para salvarse, porque la salvación es por obras, no es por fe y no por obras. Pues gracias, hágalo para que podamos tener una visión, para poder ser luz delante de los demás. Dele la gloria y la honra a Dios.